Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar. Bueno, ya realizamos el desarrollo de la prueba de convergencia por comparación. Ahora lo que vamos a hacer es implementar una prueba de convergencia. Podríamos decir es un criterio de convergencia, ¿no? O sea, prueba o criterio, pues nos sirven de la misma forma. Entonces vamos a poner así, una prueba de convergencia por límites. Ajá. La vez pasada fue por comparación, o sea, conocemos una serie que es convergente y entonces utilizamos los términos de la serie, ya sea para acotar a la otra, a la serie que queremos ver si es convergente, y entonces verificar que lo sea, ¿no? Y lo contrario, si conocemos una serie que no es convergente, entonces igual vemos que la serie que estamos investigando está por arriba de esa serie que es divergente y por lo tanto diverge. Eso es fundamentalmente lo que dice la prueba de convergencia por comparación. Ahora, la prueba de convergencia por límite tiene que ver también con cómo se comportan los términos de las series en el largo plazo, o sea, en el límite. Entonces vamos a poner aquí, sean la serie de AN y la serie de BN de términos positivos. De términos positivos. ¿No? Entonces, suponga, vamos a poner aquí, suponga que el límite, cuando n tiende a infinito, de AN dividida entre BN, es igual a un número k, vamos a decir, un número k que es estrictamente positivo, ¿vale? Entonces, ya sea que ambas series son convergentes, pues ambas series convergen o ambas divergen. ¿Vale? Entonces vamos a repetir lo que dice aquí. Son AN, la serie de AN y la serie BN de términos positivos. Eso también es importante considerarlo porque en el criterio de convergencia por comparación también las series son de términos positivos. ¿Vale? Entonces, en este caso donde ambas series son de términos positivos y además el límite de la razón que hay entre los términos de las series existe y es positivo, entonces ya sea que ambas series converjan o ambas series diverjan al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que así como en la prueba de comparación debemos de conocer el comportamiento de al menos una de las series, precisamente para hacer la comparación, ¿sale? Entonces, por ejemplo, puede ser que conozcamos la convergencia o divergencia de BN y que hagamos este cálculo de límite, ¿no? Veamos si es mayor que 0, y si es así, entonces podemos decir que las series convergen o divergen, según sea el caso, ¿no? Vamos a ver en ejemplos. Vamos a poner aquí. Ejemplo. Vamos a investigar. Ajá, ahí está. La serie de 1 dividida entre la raíz cúbica. Vamos a completarlo aquí de esta forma. Raíz cúbica de n al cuadrado más 1. ¿Vale? 1 entre la raíz cúbica de n al cuadrado más 1. ¿Vale? Ese que nos va a servir como comparación. Bueno, es donde queremos investigar la convergencia, más bien dicho. Entonces vamos a poner aquí solución. Vamos a seleccionar a n los términos de la serie. O sea, precisamente sería a n igual a la raíz cúbica de n al cuadrado más 1. ¿Vale? La raíz cúbica de n al cuadrado más 1. Y vamos a seleccionar a bn como 1 entre la raíz cúbica de n al cuadrado. Fíjense que estamos tomando o estoy tomando
el término variable, por así decir, de la serie, que fue algo parecido a lo que hicimos en el criterio de comparación. O sea, más o menos la estructura de la serie sugiere qué es lo que debemos de tomar como comparación, pero no es tan arbitrario, porque de hecho, si nosotros construimos la serie de los BN, lo voy a poner aquí como una nota. Si tomamos la serie de los BN, estaríamos tomando la serie de 1 entre n a la 2 tercios, ¿están de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué podemos decir de la serie? ¿Converge o diverge? Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Esta serie converge o diverge? ¿Qué dirían ustedes? Converge, ¿no? Es una hiperarmónica. Es hiperarmónica. Ajá, sí es hiperarmónica, pero no converge. Porque la No potencia, converge porque Sí, ajá, diverge. porque porque son- la P es menor que 1, la potencia es menor que 1, entonces no es convergente. ¿Ok? Entonces, si nosotros establecemos el cálculo del límite que está indicado acá, y resulta que es un número, o que existe y que es un número positivo, entonces podemos concluir que esta serie tampoco es convergente. Ajá, es lo que nos está diciendo la prueba de comparación, de convergencia por límites. Entonces vamos a establecerlo, vamos a establecer el límite cuando n tiende a infinito de AN dividido entre BN. ¿Sale? Entonces AN, en este caso es el límite cuando n tiende a infinito de, vamos a poner aquí, 1 dividido entre la raíz cúbica. Híjole, a ver. Así, raíz cúbica de n al cuadrado más 1, dividido todo entre 1 entre la raíz cúbica de n al cuadrado. Ajá. Pues, ¿cómo le hacemos entonces para calcular el límite? ¿Se les ocurre algo? Fíjense que, por un lado podríamos decir que tiene la forma 0 entre 0, ¿no? Entonces es una forma de verlo. La otra forma de verlo es algebraica, puramente algebraica, porque podemos escribir el límite cuando n tiende a infinito de raíz cúbica de n al cuadrado dividida entre raíz cúbica de n al cuadrado más 1. Es la otra parte, que es infinito entre infinito, ¿no? Y quizás alguna de las dos formas sirva. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Ok. A ver, háganlo. Calculen el límite de esta parte. Profe, a mí me quedó Ujú. una duda. ¿Qué pasó? En la parte de AN y BN, ¿por qué se separa así? No es que se separe, sino que proponemos al B. O sea, podríamos haber propuesto, por ejemplo, a BN como 1 entre n al cuadrado, por decir algo, ¿no? Pero la diferencia sería que esta serie, o sea, la serie asociada a estos términos, a diferencia de esta otra, sea convergente, ¿no? Y tendríamos que establecer el cálculo del límite de la misma forma que hicimos acá. Pero la conclusión sería diferente. Ahora, hay que hacer diversos intentos, por así decir, pero la sugerencia es lo que aparece como término variable y respetar la estructura, por así decirlo, ¿no? Como usted dijo, eliminar esta parte de aquí. O sea, lo eliminamos porque conviene, por así decirlo, pero no significa que vaya a ser la parte final. Ajá. Pero más o menos por ahí va la sugerencia. Gracias, profe. Ujú.
Da 1. ¿A uno? Bueno, vamos a verificarlo con los demás. Sí, profe, da 1. ¿Sí? ¿Todos, todos de acuerdo? ¿Sí? No hay dudas entonces. Es igual a 1. Ya quedó, ¿vale? De hecho, para resolverlo no hay que, quizás no haya que tomar ese enfoque, ¿no? Del infinito. Es un enfoque, es una forma de verlo. O el 0 entre 0. Pero otra es, como les decía, puramente algebraica. Entonces aquí lo que hay que hacer es utilizar esa propiedad de las potencias, ¿no? Que observen que el numerador está afectado por la potencia 1/3, lo podemos ver así, el denominador también, todo. O sea, si vemos n cuadrada más 1, afectada por la potencia 1/3, sería parte del denominador. Entonces, podemos transformar toda esta parte de aquí utilizando esa regla de potencias que dice, bueno, a elevada a la n entre b elevada a la n es lo mismo que a entre b elevada a la n, ¿no? Como fracción. Y entonces ahí utilizaríamos una propiedad del límite que nos dice que el límite de la potencia existe si existe el límite de la base. Ujú. Y entonces la base elevada a la potencia sería el valor del límite, ¿vale? Bueno, y ahora, valdría la pena, o sea, bueno, aquí está, ¿no? Vale 1, es mayor que 0. Y entonces, directamente por la prueba o el criterio de convergencia, por límites, podemos concluir que la serie es divergente, ¿sí? O sea, podemos concluir que los términos AN asociados, que definen a la serie 1 entre raíz cúbica de n cuadrada más 1, pues son, es divergente, ¿no? Es divergente. Ajá. Ahora, valdría la pena que verifiquemos, por ejemplo, ¿no? Como hace rato preguntaba, ¿por qué 1 entre raíz cúbica de n al cuadrado, ¿no? Quizás valga la pena hacerlo con 1 en n al cuadrado. ¿Cuál sería la diferencia? Ya lo comenté, la diferencia sería que esta serie, o la serie asociada a estos términos, más bien dicho, la serie asociada a estos términos es convergente. Esa sería la primera diferencia. Pero después habría que ver qué pasa con el límite de AN dividido entre BN. ¿Existe o no existe? Y si existe, la primera pregunta que habría que preguntar es, o que habría que plantear es si el resultado es mayor que 0. Porque si fuera mayor que 0, entonces podríamos concluir que es convergente. Pero si no existe, entonces, o sea, si es infinito, no podemos tomar la conclusión, la misma conclusión. ¿Vale? O sea, no podríamos decir, bueno, como es infinito es mayor que 0, entonces se cumple, ¿no? O sea, no, más bien no hay un criterio, ¿no? O sea, no es concluyente el criterio. Tiene que converger, o sea, tiene que tener un valor fijo. Por eso aquí en el criterio o en la prueba se dice que es igual a k, un número mayor que 0. No dice que pueda no existir el límite, ¿verdad? O sea, eso es a lo que voy. No dice que pueda ser infinito. Si es infinito o es menor que 0, no hay conclusión. Ajá, o sea, no cumple las condiciones del criterio. Y por lo tanto no podemos concluir. ¿Sale? En ese caso. Pero no significa que sea la única posibilidad, por eso existe la prueba de comparación. Ajá. Entonces van a ir viendo que mientras vamos avanzando, vamos haciendo una colección, por así decirlo, de criterios. Ajá. Y entonces puede que uno no funcione para una, pero sí funcione para otra. ¿Me explico? Es lo que hay que ir aprendiendo a hacer. Bueno, vamos al otro ejemplo. ¿No tienen ninguna duda hasta aquí? ¿Podría regresar Bueno, yo un nada más poco? para reafirmar un poquito, profe. Ajá. Entonces lo que se tiene que buscar es que el denominador sea diferente de 0 o algo por el estilo cuando se le aplique el límite.
Sí, pero positivo, estrictamente positivo. O sea, en el límite tiene que ser estrictamente positivo. Que exista, pero que sea estrictamente positivo. Porque diferente de cero puede que sea negativo, ¿no? Sí, Entonces, ese caso no aplica. Si es negativo, no aplica, no podemos concluir. Ajá, sí, de la misma forma. sí, o sea que se tiene que evitar la... ¿Cómo se llama? No sé si dividir entre cero. ¿No? O estoy equivocado. Es que no le alcancé a escuchar bien. ¿Se tiene que evitar qué cosa? ¿Dividir entre cero? Bueno, sí, claro. Sí, eso claro, pues siempre. Tiene que evitar en esa parte. Ok, profesor, gracias. Ujú. Profe, yo no entendí. De cuándo converge o cuándo diverge. Bueno, A ver. Esta parte es clave. Esto. La forma en que seleccionamos a ese. Porque a partir de este, que sabemos que es divergente o que no converge, entonces, a partir de la prueba de límite, vamos a poder concluir que fue lo que hicimos en este caso. Pero aquí está la clave, o sea, como que es la clave. Depende de cómo hayamos escogido esta clave para poder obtener la conclusión. Y la clave, o el cómo seleccionar esta parte de aquí, no es tan arbitraria. Vuelvo a repetir, como hace rato, podríamos haber seleccionado Bn como 1 entre n al cuadrado, que es convergente. ¿Sí? Pero este no nos va a hacer, o sea, este va a causar algún problema. Eso es lo que me gustaría que ustedes realicen. Va a causar un problema cuando detectemos o cuando realicemos el cálculo del límite. ¿Sale? ah, ¿Sí, sí ya queda mejor? sí, entonces las dos tendrían que converger, ¿no? Para que exista. Bueno, sí, para que converja. Bueno, Ok. al menos una tiene que converger o Mm, diverger. O sea, pueden ser los dos casos, que una converja o diverja, al menos. Y entonces a partir de la prueba podemos concluir con la otra, a partir de la otra, pues. Sí, mejor, así queda mejor. ajá, sí, sí, ya entendí. Gracias, profe. ¿De qué? ¿Y es la B para que no se indetermine o algo así? No tanto con esa idea de que no se indetermine, sino más bien que nos ayude a calcular el límite. Bueno, fíjense, por eso más o menos seguir la estructura, ¿no? O sea, tienes 1 dividido entre raíz cúbica de n cuadrada más 1, nada más le eliminas el 1 y te vas con esa parte, ¿no? Es más o menos la sugerencia. Ajá. Que ahorita vamos a ver otros casos, ¿no? Dos casos más de lo que puede suceder y de cómo seleccionar el otro término. Pero bueno, fíjense, sin más preámbulo, ¿no? O sea, vamos a discutir este otro. Es Profe, ajá. perdón, es que a mí no me quedó del todo claro porque si es mayor a cero es divergente. A ver, vamos a repasar. Aquí, ¿no? Sí. Este es el criterio, esto de aquí. O sea, hay que tomar esto como la base. Si sucede esto, entonces ambas series convergen o ambas series divergen. Nosotros sabemos que la serie asociada a los Bn diverge. Entonces, como en el límite el número es mayor que cero, el de la razón, entonces podemos concluir que AN, la serie asociada a los AN, es divergente. Nada más hay que tener cuidado con el argumento, o sea, seguir el hilo del argumento. No sabemos nada con respecto a la serie de AN, ¿estamos? Nada sabemos. De hecho, es lo que queremos hacer, pero sí sabemos con respecto a BN. Lo que sabemos es que es divergente. Entonces, aplicamos la prueba del límite, que es la razón entre AN y BN. Si existe el límite y es mayor que cero, podemos concluir que la parte restante, la que estamos investigando, es divergente. Ajá. ¿Mejor? Sí, profe. Ahora vamos a continuar con este. Es 3n cuadrada más 5n dividida entre 2n
por n al cuadrado más 1. Aquí hay un montón de términos, ¿no? Y como que podríamos decir, ¿cuál escogemos para la prueba? ¿No? Porque al haber tantos, podríamos perdernos, ¿no? en el desarrollo, decir, bueno, voy a proponer, por ejemplo, ¿no? Como aquí aparece n cuadrada más 1, y pues voy a escoger a 1 en n al cuadrado, ¿no? Puede servir. También podemos seleccionar Bn como 1 entre 2 a la n. O sea, es como de hacer pruebas, ¿no? ¿Cuál es el que nos va a servir? Más que tener un criterio, es como tanteo. Es como cuando aprenden a hacer derivadas y cosas de ese estilo. Ajá. O sea, al principio quizás sea borroso el panorama, ¿no? Y no sepamos cuál es el cambio de variable que tenemos que realizar, por así decirlo. O en el cálculo integrales. Lo mismo sucede aquí. O sea, ¿cuál es el término que deberíamos de seleccionar, que nos convendría seleccionar para hacer la prueba? No hay una respuesta concreta, única, o sea, no hay una regla, ¿no? Lo que hay que hacer es hacer algunas pruebas. En este caso, vámonos por este lado, que sabemos que la serie asociada a este término, ¿qué tipo de serie sería? O sea, sería la serie de 1 entre 2 a la n. ¿Es convergente o no es convergente? Es convergente, ¿no? Es convergente. ¿Por qué es convergente? Sí es convergente, pero ¿por qué? Porque es Porque es sí, geométrica. Es geométrica. ¿Por qué es geométrica? ¿Vale? Entonces sabemos que es convergente. Ahora, en la parte de la solución, o ya como argumento de la solución, identificamos a AN como la serie, bueno, más bien los términos de la serie original. ¿Sí? O sea, los AN son 3n cuadrado más 5n dividida en 2 a la n por n cuadrado más 1. Y entonces, como nosotros sabemos, fíjense bien el argumento, como sabemos para Bn, ya que seleccionamos a Bn, incluso lo podemos decir así, perdón por irme chueco, selecciona Bn igual a 1 en 2n. El argumento es que la serie asociada a esos términos es convergente. O sea, esto es lo que tenemos como base. Lo que sigue sería hacer la prueba, precisamente, del límite. No sabemos nada con respecto a los AN, pero sí sabemos con respecto a las BN, y sabemos que la serie es convergente. Entonces, la prueba del límite nos permite concluir. Si el límite existe y es un número positivo, entonces vamos a poder concluir ¿qué cosa? ¿Que es convergente? Que la serie es convergente. Ajá. Entonces vamos a poner aquí teníamos 3n cuadrada más 5n dividida entre 2 a la n por n al cuadrado más 1, todo dividido en 1 entre 2 a la n. Fíjense también como que podemos ver en esta parte por qué es que se seleccionó en 2 a la n. Algebraicamente, lo único que va a quedar es 3n al cuadrado más 5n dividida entre n al cuadrado más 1. ¿Ven? O sea, se eliminan los términos exponenciales, ¿estamos de acuerdo? Y al eliminarse, queda una de estas expresiones que podemos calcular bueno, quiero pensarlo así, muy fácilmente, ¿no? Recuerden que este tipo de pruebas en el límite al infinito es de dividir por la potencia más grande, y ese tipo de regla, ¿no? Que si la conocen. Entonces, el límite existe, es igual con 3, ¿están de acuerdo? Que es mayor que 0. Sí. Y por lo tanto, podemos concluir que la serie de los AN, o sea, la faltante, la restante de la que no sabíamos nada, pero ahora ya lo sabemos, es 3n al cuadrado más 5n dividido entre 2 a la n por n cuadrada más 1, es convergente. Ajá. Entonces ahora, valdría la pena reflexionar qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos seleccionado Bn como 1 en n al cuadrado, por ejemplo? También es convergente, ¿no? También es convergente. Pero ¿qué pasa? O sea,
el límite cuando n tiende a infinito de an dividida entre bn, pues sería, ¿qué es? 3n cuadrada más 5n dividida entre 2 a la n por n cuadrada más 1 dividida entre 1 en n cuadrada, ¿no? Ay, aquí estoy mal, ¿eh? Porque me falta el límite. Escribir el límite cuando n tiende a infinito. Ajá, ahí está. No pasa como hace rato, ¿verdad? O sea, no es tan sencillo como hace rato, pero se puede hacer. O sea, esto quedaría como el límite cuando n tiende a infinito de 3n a la cuarta, ¿no? Más 5n al cubo, dividida entre 2 a la n por n al cuadrado más 1. Pero aquí va a haber un problemón, ¿no? No tan grave, pero sí va a haber un problema. ¿Cuál creen que sea el problema? Bueno, chéquenlo, ustedes chéquenlo, ¿sí? O sea, vamos, la idea es, podemos seleccionar cualquiera, ¿no? Pero puede que nos causen problemas o ruido, o sea, quizás el límite no resulte ser igual a un número positivo. Igual y queda 0, por ejemplo, pero lo estoy diciendo así nada más, o sea, háganlo. Si fuera 0, imagínense que el límite de esta parte de aquí es 0. ¿Qué sucedería en ese caso? Si esto es 0, ¿qué pasaría? ¿Qué concluirían ustedes? ¿O pueden concluir algo? Es la pregunta. No habría manera de concluir, ¿no? No habría manera de concluir. No habría manera de concluir. Esa es la respuesta. ¿Sale? Porque el criterio, o sea, lo que dice el criterio debe de cumplirse. Es como si fuera un molde, ¿no? Hagan de cuenta que es una receta de cocina, ¿no? O sea, les dicen la medida, esa medida. Y si es otra, ya no va a salir, ¿no? Por eso se hizo la receta, por así decirlo. Los digo de esa forma para que piensen, ¿no? Que cada vez que hay un criterio, un teorema, las cosas tienen que estar establecidas según lo indica el teorema, o lo indica la regla, o según lo indica el criterio. ¿Hecho? ¿Alguna duda? Bueno, entonces ya nos... Ajá, dígame. Y bueno, más que dudé por curiosidad, ¿no se pueden invertir el B y el A o D? Sí se pueden. O sea, no hay ninguna, sí, o sea, no pasa nada si se toman al revés. O sea, el límite No, de... ajá, no pasaría ok. nada. De hecho, si lo hace al revés, ¿cuánto quedaría en el límite? Se puede ver directo. ¿Alguien puede verlo? ¿Cuánto quedaría en el límite? ¿Cuál es el valor? ¿Cuánto? Alguien ya lo iba a decir por ahí, creo. Un medio, ¿no? No queda un medio. Tercio, ¿no? Porque si hace ratito quedaba 3 entre 1, queda al revés, 1 entre 3. Es eso, por eso les digo que sí se puede ver, es al revés, queda un tercio, y un tercio, ¿qué cosa es? Positivo. Entonces, ¿ya lo vio? Ahí está el asunto, la idea. Muy bien. Ok, sí. Vale. ¿De qué? Bueno, vamos a continuar entonces. Sí. Una pregunta, ¿por qué en el primero y en este, bueno, tomando cuando hay un 1, ¿por qué lo cancela? A ver, ¿dónde está ese 1 que dice que cancelo? O bueno, sí, ¿por qué no lo tomo en cuenta? En ese el 1 sobre n cuadrado más 1, no tomé en cuenta el 1. Porque es que, más o menos, si lo tomáramos en cuenta, por ejemplo aquí, o sea, si en lugar de 1 en n cuadrada fuera 1 en n cuadrada más 1,
Lo que pasa es que no podríamos concluir nada con respecto a la serie. Nos quedaremos igual, ¿estamos de acuerdo? O sea, ¿podemos concluir que esta serie es convergente? No, no es tan fácil. Ajá, exactamente, no es tan fácil. Podríamos investigarlo, pero no es tan fácil como 1 en n cuadrada. O sea, 1 en n cuadrada es directo. El 1 en 2n es directo. O sea, hay que tratar de irse por ese lado, por algo que ya sepamos o que ya conozcamos. Incluso se pueden ir agregando las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, si ya sabemos que esta serie es convergente, esta de aquí, quizás nos sirva para construir, fíjense bien, para construir otra serie que sea convergente o para investigar otra serie que también sería convergente utilizando la convergencia de esta. ¿Sí me siguen la idea? Entonces, ya sabemos que esta serie es convergente. Entonces nos serviría quizás este término para verificar la existencia, más bien la convergencia de otra serie. Es la idea. Y es el mismo argumento con la raíz también. Es el mismo argumento. Ok, gracias. Ok, entonces tenemos como ejemplo 8n más raíz de n dividida entre 5 más n cuadrada más n a las 7 medios. ¿Sí? Nuevamente aquí aparece ese asuntillo, ¿no? De cuál es el término que debemos de seleccionar. Uh-huh. Si repasamos, por ejemplo, voy a irme para atrás con el ejemplo anterior, ¿no? Pero mientras copian, vamos a pensar en esto. Está 8n más raíz de n, está n cuadrada y n a las 7 medios. Entonces, como que hay varios candidatos, pero esencialmente, quizás nos tendríamos que fijar en los que están en el denominador. Más o menos fue la idea que implementamos aquí y la que implementamos acá. Pero la idea no es del todo correcta. De hecho, la razón está en la pregunta que hizo su compañero hace rato. Si lo podíamos haber hecho al revés. O sea, poner b a la n dividida entre a a la n. Lo podíamos haber hecho así. Entonces aquí, para no tener que hacer pruebas, por así decirlo, habría que desarrollar, cuando se trata de este tipo de expresiones, habría que desarrollarlo como cuando calculamos límites. O sea, imagínense que, vamos a poner aquí nada más, no es la solución, es el bosquejo. O sea, vamos a establecer el cálculo del límite de los términos de la asociación. O sea, 8n más raíz de n dividida entre 5 más n al cuadrado más n a las 7 medios. Por cierto que al establecer nosotros esta prueba, o sea, si lo hacemos de este modo, ¿qué es lo que estaríamos tratando de comprobar? Por ahí hay un criterio que nos dice algo al respecto. ¿Qué podríamos decir? La convergencia de los términos. Bueno, y si convergen, fíjense bien, a ver, chéquenlo ahí si lo tienen. Por ahí tenemos un resultado que dice, si el límite, cuando n tiende a infinito de a n es algo, entonces la serie diverge. ¿Qué es ese algo? No es diferente de cero, ¿no? Es diferente de cero. Ajá. O sea, si el límite de los a n es diferente de cero, entonces la serie diverge. Aquí más o menos estaríamos viendo esa parte, ¿no? ¿Y cómo establecemos el cálculo del límite? En este caso, pues, dividiendo entre la potencia más grande, ¿no? En este caso, ¿cuál es? 7 medios. N a las 7 medios, entonces tendríamos 8n dividida entre n a las 7 medios. Vamos a convertir la raíz, ¿no? De n a la 1 medio dividida entre n a las 7 medios y todo dividido entre 5 entre n a las 7 medios más n cuadrada en n a las 7 medios más 1. ¿Cuánto daría el límite? 0. 0. ¿Podemos concluir algo?
Pues converge. que convergen, ¿no? Ujú. El límite es 0. Entonces la serie es convergente. No. 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 Acuérdense de la serie armónica. También es 0 y no converge. En el límite es 0 y no converge. Ajá, entonces recuerden, esto es asunto que habíamos discutido, pero vale la pena que lo repasemos. O sea, esto es de ir adquiriendo lenguaje y todo esto. O sea, el calcular el límite de los términos y que sea igual con 0 no nos dice nada de la convergencia. Entonces fíjense que, o sea, irse por ese lado no es adecuado. Por eso es que tenemos que buscarle, por así decirlo, buscarle por otro lado, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, vamos a continuar el desarrollo. Aunque ya lo tienen, voy a continuar el desarrollo, ¿no? Entonces, quedaría 8 dividido entre n a la, ¿qué es? 5 medios, ¿no? Más 1 dividido entre n al cubo, ¿no? ¿Sí es al cubo? Luego 5 dividida entre n a la 7 medios, más 1 dividido entre n a la 3 medios, más 1. Bueno, resulta que de cada uno de estos, o sea, podemos seleccionar un candidato para ello, ¿vale? Podemos seleccionar un candidato. No tiene que ver con cuál es el más grande o cuál es el más pequeño en potencia, ¿sale? Y el que vamos a seleccionar, de hecho, es este de aquí. Sin el 8. ¿Sí? Pero fíjense, no hay un criterio, o sea, no es que, por ejemplo, seleccionemos este otro porque la potencia es 3, o que seleccionemos este porque la potencia es 2.5, ¿sí? Se selecciona, por así decirlo, arbitrariamente, y vemos si nos sirve, si funciona. Vuelvo a insistir, la filosofía es más o menos la misma que la que acabamos de discutir. El límite es 0, no podemos concluir nada. Entonces ahora seleccionamos entre estos candidatos, como que nos iríamos uno en uno. Por ejemplo, seleccionamos este, ¿sí? Para Bn. O sea que, fíjense, ahorita termino de construir el argumento. Ya sería la parte de la solución. El AN es 8n más raíz cuadrada de n dividida entre 5 más n al cuadrado más n a las 7 medios. Y Bn lo seleccionamos como 1 dividida entre n a las 5 medios. No toma el 8 porque es constante y de nada sirve que lo tengamos ahí arrastrando. Pero 1 dividido entre n a las 5 medios, podemos decir que la serie asociada a b sub n ¿es convergente o no es convergente? No es convergente. No es Divergente. convergente, es divergente, ¿verdad? Muy bien, es divergente. O sea, lo podemos concluir a partir de esto. No, espérense, no, a ver, ¿por qué dicen que es divergente? Convergente, porque es mayor que 1, ¿no? Es convergente, porque es mayor que 1. Es convergente. Sí, recuerden, o sea, lo de la potencia. La potencia, si es mayor que 1, entonces es convergente. Estaba pensando en 2/5 en lugar de en 5 medios. Ok, está bien, sí, no hay problema, no hay problema. O sea, nada más hay que fijarnos bien. Ajá. Entonces, n a las 5 medios es convergente, es mayor que 1. Entonces, si en el límite, si nosotros comprobamos que el límite, cuando n tiende a infinito, de AN dividido entre BN, es un número positivo, ¿qué podemos concluir? Que la serie de AN también es convergente. Pero entonces es lo que hay que desarrollar, o sea, nos vamos por acá a calcular el límite, cuando n tiende a infinito de, aquí, sería 8n a raíz de n dividida entre 5 más n cuadrada más n a las 7 medios dividida entre 1 entre n a las 5 medios. ¿Vale? Entonces ahí va. Lo que tendríamos sería el límite, cuando n tiene infinito, ¿de qué cosa? El denominador queda tal cual ya estaba, ¿eh?
tal cual. Y los otros quedarían 8n, que es a la 7 medios, más n al cubo. Más n al cubo. ¿Ah? ¿Y qué sucede? El límite existe, ¿verdad? Sería igual a 8, de hecho, ¿no? Que es positivo. Y por lo tanto, converge, ¿no? La serie de los AN converge, es convergente. Ahora fíjense bien, ¿eh? Podríamos habernos ido de este lado. O sea, podríamos haber seleccionado este otro que también converge. ¿Sí? Incluso podríamos habernos ido por este lado que también converge y este otro lado. Ajá. Valdría la pena que lo realicen, que hagan la prueba. Por ejemplo, voy a discutir rápidamente haciendo ahí cochinero, utilizando este de color amarillo, ¿no? Sería el n cúbica. Entonces aquí sería este de acá. En lugar de n a la 5 medios sería n cúbica. Aquí cambiaría, sería n cúbica. Entonces fíjense, aquí sería n cuarta. Y aquí serían 3, serían 6 y sería 7 medios aquí. ¿Sale? Pero habría un problema, ¿no? ¿Cuál sería el problema? Que al momento de calcular el límite, como tenemos que elegir la variable de mayor grado, Ujú. va a estar indeterminado. Entonces, creo que el chiste aquí es buscar que las variables con mayor grado, tanto arriba como abajo, existan para que así exista un límite que asegura que sea mayor que 0. Exactamente. Ajá. De hecho, por ahí va la clave. Está bien la observación. ¿Qué pasa? Si hubiéramos seleccionado ese ¿qué pasa? Se indetermina el límite. Y no podemos concluir nada. Si se indetermina, no podemos concluir. ¿Vale? Y lo que dijo Gabriel es correcto. Sí fue Gabriel, ¿verdad? Bueno, Sí, profe. ok, vale. Lo que dijo Gabriel es correcto porque tratamos de encontrar un empate entre potencias. Más o menos por ahí va el jueguito, ¿no? O sea, que las potencias, la mayor potencia en el numerador también exista en el denominador, que que haya una potencia mayor también en el denominador. Y si la hay, seguro que va a existir el límite, ¿no? Como que por ahí va. Si por ninguna de esas existiera, entonces no podemos concluir nada. O sea, si hacemos la prueba con cada uno de ellos y aún así no podemos concluir nada, entonces esa es la conclusión, válgase la redundancia, no podemos concluir debido al criterio. ¿Sale? Pero entonces, ojo con la reflexión de inicio. No sirve el criterio de divergencia, pero sí sirve este otro criterio. Ajá. Fíjense, voy a volver a repasar aquí. El límite es 0. Y ustedes me dijeron, como es 0 es convergente. Entonces, ahí está, sí es convergente, pero no es un principio general. Otra vez, recordemos la serie armónica. El límite es 0, pero no es convergente. Ajá. Bueno, fin. Con eso. ¿Dudas? No, profe. Yo sí tengo una. ¿Qué pasó? Bueno, me sigo confundiendo con el BN. Porque ahora fue 5, o sea, fue del numerador. Pero pues no entendí es por lo que qué les decía hace fue rato. el 1, Ujú. no el 8. O sea, bueno, así como. Porque el 8 es constante. O sea, la parte del 8, ese es más sencillo de entenderlo. O sea, el 8, como es constante, pues lo vamos a ir arrastrando y arrastrando ahí. Por ejemplo, aquí quedaría multiplicado por 8. Ajá. Y entonces el límite, en lugar de 8, hubiera sido 1, que es positivo. ¿Estamos? O sea, no cambia el signo del límite. Cambia el límite en valor, pero no cambia su signo, porque se está afectando. Esa es una parte. La otra. ¿Por qué seleccionamos esto? ¿Esa sí fue la pregunta? Sí. Bueno, fundamentalmente, fíjese la respuesta y quizás diga, ay,
pero no me resuelve la duda realmente, porque sirve. O sea, fíjense, más o menos la idea es esta, nos vamos por aquí y sirvió, listo, ¿no? Pero nos hubiéramos comenzado, por ejemplo, desde acá, ¿no? Nos hubiéramos ido con este. Quizás no sirve, no sirve. Entonces nos vamos con este otro. No sirve, nos vamos con este otro. Este otro ya vimos que no sirve. Lo acabo de discutir. Y cuando lleguemos a este de acá, nos vamos a dar cuenta que sí sirve. Lo que les decía hace rato es que si ninguno de estos sirviera, entonces no vamos a poder concluir nada. ¿Sale? Esa es la filosofía, por así decirlo. O sea, es como prueba y error. ¿No? Más o menos. ¿Vale? Pero hay que meterse ahí, o clavarse, ¿no? Con el método. Y ahí van agarrando un poco de experiencia en ese sentido. Pero no hay de otra más que ensuciarse las manos. Bueno, ¿qué más? Profe, entonces si converge BN, también tiene que converger AN, ¿no? O sea, sí, mire. Como BN, la serie asociada al BN converge y el límite de la razón es positivo, entonces la serie de los AN converge. Sí, sí está bien armado, así es su argumento. Ajá. Quizá lo dice con otras palabras, pero es lo mismo. Ujú. Nada más hay que pensar bien eso. O sea, tenemos una base, por así decirlo. O sea, algo que funciona, vamos a decirlo así, ¿no? Ah, Y al final se verifica el criterio. ¿Vale? ok, sí, profe. Gracias. Bueno, pues con esta parte estaremos terminando la sección 11.3. Sección 11.3, que van del 1 al 48. ¿Vale? Ejercicios, sección 11.3 del 1 al 48. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar. Cuando las series no son de términos positivos, vamos a ponerlo como un contexto, ¿no? Cuando los términos de una serie no son positivos, entonces, ya sea que todos sean negativos, o sea, si todos los términos son negativos, entonces es posible implementar los mismos criterios si cambiamos el signo de la serie. Esa es una posibilidad, o sea, si todos los términos de la serie son negativos, entonces multiplicamos por un menos y hacemos la prueba de convergencia con todos los términos, más o menos la idea que se va a seguir. ¿Vale? Otra posibilidad, vamos a ponerlo aquí, que... Déjame mover esto. Otra posibilidad es que algunos términos sean negativos. O sea, no todos son positivos y algunos son negativos. El caso más simple, pues bueno, así,
es cuando los signos de los términos de la serie, vamos a decir, los signos de los términos de la serie son alternantes. O sea, puede que vayan uno positivo, uno negativo. Y después otra vez es negativo. O sea, va positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, y así le sigue hasta el infinito. La otra posibilidad es al revés, ¿no? También que sea negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, y así le sigue hasta infinito. O sea, que haya alternancia. Todos los términos no son positivos, obviamente, ¿no? Por así decirlo. Pero uno a uno van intercambiando. O sea, puede ser que el primero sea positivo y luego el segundo es negativo. Y así van, uno y uno y uno y uno. Si no es así, entonces es la posibilidad que les decía, cuando algunos términos son negativos, pero no alternantes. Es así. Entonces, el caso más simple es cuando sean alternantes, ¿no? Que nos va a llevar hacia otros criterios. Entonces, precisamente, esta es la parte de las series que vamos a analizar en este caso. O sea, series alternantes se les llaman. ¿Vale? Las series alternantes son las series precisamente que van alternando los signos en cada uno de sus términos uno a uno. ¿Vale? Entonces, ahora sí, vamos a continuar. Bueno. Para series de este tipo, alternantes, va a haber un criterio de convergencia o prueba de convergencia, vamos a poner así. Prueba de convergencia. Pero ojo, en el contexto, o sea, va a ser una prueba de convergencia para series alternantes, exclusivamente para series alternantes. ¿Vale? Entonces, si los términos de la serie son decrecientes, o sea, si la serie es decreciente, ¿sí? Pero además, fíjense, o sea, vamos a considerar que todavía se trata de ese caso donde son decrecientes los términos de la serie, pero ahorita vamos a ver específicamente cuáles son estos, y son positivos. Ahorita lo checamos, ¿eh? Para todo acá en los naturales. Y el límite, cuando n tiende a infinito de los an es igual con 0, entonces, fíjense bien, la serie alternante, aquí es donde se involucra el término alternante, el -1. -1 al n menos 1 multiplicado por los an. Entonces, esto ya nos pone en un contexto que es coherente con esta situación que estoy argumentando aquí. La alternancia está definida por un signo negativo que según la potencia va cambiando, ¿no? O sea, por ejemplo, en el primer término es 0, su potencia es positiva. Bueno, el signo es positivo, la potencia es 0, ¿no? Podemos considerar que el 0 es un número par, porque en la siguiente, en el 2, en n igual con 2, 2 menos 1 es 1, que es impar, entonces la potencia, el valor es negativo. La potencia es impar, el valor es negativo. Y en el siguiente va a ser cuadrada, va a ser la potencia par y el valor va a ser positivo. O sea, va a ir alternando de esa forma. Aquí es donde se ve la alternancia. Pero los argumentos, o sea, las bases de la prueba van sobre los términos sin el factor alternante. O sea, con los puros términos. Lo que nos está diciendo esta parte de aquí es que los términos de la serie sin el factor alternante son decrecientes. Ajá. Y que en el límite valen 0. Entonces podemos decir que esta serie, la serie alternante, es convergente. En ese caso, la serie es convergente. Vamos a ver un ejemplo. A ver, vamos a ver la serie de -1 a la n-1, que es 2n, multiplicada por 2n, dividida entre 4n al cuadrado, menos 3.
Fíjense, entonces hay, para comprobar la convergencia de las series alternantes, o sea, esta serie va a ser alternante nada más por este término de aquí. Recuerden que las series empiezan desde 1. O sea, no se escriben los índices, pero empiezan desde 1. Desde n igual con 1 hasta infinito. ¿Sale? Entonces, el primer término, vamos a irlo escribiendo los términos alternantes, ¿no? El primer término es positivo, sería 1, el segundo es negativo, el tercero es positivo, el cuarto es negativo, y así se va. O sea, esta es la alternancia de los signos. Bueno, los AN serían estas partes de aquí. O sea, esta parte de aquí representa o constituye a la N, todo, ¿no? Todo. Entonces hay dos partes que tenemos que comprobar. Una es que el límite de los términos AN sea 0 y la otra es que sean decrecientes. Valdría la pena comprobar primero que el límite es 0. Porque si el límite no es 0, entonces no va a haber convergencia. O sea, simplemente como no se cumple esta parte de la prueba, pues entonces no puede haber convergencia, ¿no? Entonces lo que valdría hacer primero. Valdría la pena hacer primero. Entonces, fíjense, el límite cuando n tiende a infinito de los AN, o sea, sería el límite cuando n tiende a infinito de 2n dividida entre 4n al cuadrado menos 3. El límite es 0. ¿Sí están de acuerdo? Sería 0. Entonces se cumple esta parte de aquí ya se cumplió. Pero nos faltaría corroborar la siguiente, que es esta parte. Que AK es mayor o igual que AK más 1 para toda AK en los naturales. Entonces una forma de hacerlo es considerando que AN, bueno, recordando que AN es una función que depende de n. Entonces f de x sería los mismos términos a n, pero como función de x, ¿no? O sea, sería 2x dividida entre 4x al cuadrado menos 3. Si logramos comprobar que f de x es menor que 0 para toda x mayor o igual que 1, ¿qué es lo que estaríamos comprobando? O sea, ¿esto qué significa para la f? Es decreciente, ¿no? Que la función es decreciente. Y si la función es decreciente, entonces los términos de la serie, ¿qué cosa? Son decrecientes también, ¿no? Recuerden que los términos de la serie o la sucesión, en este caso los términos de la serie, siguen a la función, ¿no? Siguen la gráfica de la función. O sea, si la gráfica de la función, por ejemplo, la gráfica de la función es así, vamos a decir decreciente, los términos asociados a la función son puntos. Ajá, o sea, no cubren la gráfica de la función, pero siguen la trayectoria de la función. Entonces, si la función es decreciente, los términos de la serie son decrecientes. Entonces, es una forma de comprobarlo, ¿están de acuerdo? Va, pues, calculemos la derivada. ¿Cuánto daría la derivada de f? A ver, sería 4x cuadrada menos 3 multiplicada por 2 menos 2x multiplicada por 8x, ¿no? Todo esto dividido entre 4x al cuadrado menos 3 al cuadrado. ¿Sí estamos? Y entonces quedaría, que es 16x cuadrada, 8. Perdón, profe, me perdí. ¿Por qué multiplicó de esa forma? Ah, ¿cómo cree que? No. No me preguntó eso. No me preguntó eso. No. Dígame que no me preguntó eso. Es la regla del producto, del cociente de derivadas. Ah, ok. Ajá. Es que me perdí un segundo y ya cuando vi dije, ¿qué está pasando? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Ajá, no, sí, no se preocupe. Es la regla del cociente para derivadas. Bueno, porque para calcular la derivada de esta función hay que utilizar la regla del cociente, ¿no? ¿Sí? Ah, ok. Sí, gracias, profe. ¿De qué? No hay de qué. Entonces, fíjense. ¿Qué es lo que queda? Queda menos 8x al cuadrado. Ajá. Menos 8x al cuadrado menos 6 dividido entre 4x al cuadrado menos 3 al cuadrado. Ahora lo voy a dejar ahí para que lo comprueben. Un minuto. Terminen también de copiar. Ajá.
Ujú. Ajá. Sí, sí puede funcionar. ¿Qué es lo que decía el resultado, compañera? Mm. Hay que verificarlo bien, ¿no? Sé que bien, o sea, porque puede ser que confunda, puede pasar, aunque confunda que sucesión con serie. Nada más eso le pido que tome en cuenta, ¿sí? Y ver el resultado. Ujú. Pero sí, o sea, se puede usar, se puede hacer el uso de ese criterio de valor absoluto. Pero chéquelo bien, o sea, eso, a ver, chéquelo. ¿Listo, profesor? ¿Ya lo tienen? Hola, hola. Perdón, es que se cortó un poco. Ok, vale. ¿Qué Yo tengo podemos? una duda, profe. Ah, dígame. Para hacer este proceso, bueno, este cálculo de la derivada, ¿es necesario pasar a f de x? Sí, sí. Sí, porque las n son naturales y las x son reales. Entonces, no existen las derivadas de los naturales como tal. Siguen el comportamiento de los reales, pero no, como tal, no existe el concepto. Por eso sí es Por eso, importante que lo pasemos por a eso ver. hace un momento marcaba la función f de x como una línea, pero los an como puntitos, ¿no? Porque los iba Exactamente, dando. Ok, sí, gracias. exactamente. Sí, es por eso. Fíjense, entonces, a ver, en el denominador, no importa lo que valga esta parte de aquí, al cuadrado es positivo. Entonces, el denominador es positivo y el numerador negativo. ¿Estamos de acuerdo? Porque x al cuadrado, sin importar cuánto valga, aunque debe de ser mayor o igual que 1, pues es positivo. Con este signo de menos, con menos 8 es negativo y menos 6, pues es todavía más negativo, entonces es menor que 0. Por lo tanto, f de x, o sea, lo que podemos decir es que f de x es decreciente y esto implica que a sub n sea decreciente, ¿no? O sea, n es decreciente. Es el argumento completo, ¿vale? O en otras palabras, lo que está proponiendo el argumento inicial, que AK es mayor que AK más 1 para toda K en los naturales. ¿Sí? Entonces se cumplen las dos condiciones, ya vieron, se cumplen las dos condiciones del criterio o de la prueba. ¿Qué podemos concluir? Que la serie es convergente. Por lo tanto, la serie 2n dividida entre 4n al cuadrado menos 3 es convergente. Y listo. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar entonces con otro criterio. No, más bien otro ejemplo. Es otro ejemplo. Déjame ponerlo aquí otro.
¿Le puede regresar un segundo, por favor? Ah, profe? sí, perdón. A ver, vamos a dejarlo ahí un minuto. Profe, una pregunta. Sí, sí, digo. Estaba yo viendo esto y en la sección 11.2 hay una que tenemos que comprobar que pertenezcan a los reales las X. Con algo similar a esto podemos hacerlo para comprobar que la serie que nos dan pertenezca a los reales de cada X. Bueno, si nosotros transformamos, más bien ajustamos, por así decir, los términos de la serie a una forma funcional, o sea, esto es lo que estamos diciendo en este argumento, que los términos de la serie los estamos viendo como una función que depende de n, pero en este caso nada más los términos sin el factor alternante, ¿sí? Entonces, al verlo de esa forma, nosotros lo transformamos directamente del espacio de los naturales al espacio de los reales. Entonces, de aquí, del espacio de los naturales, nos pasamos o nos movemos al espacio de los reales. Realizamos el proceso o la comprobación en el espacio de los reales y lo aterrizamos en concreto al caso de los naturales. Ahora, para comprobar, o sea, para trabajar con base en los naturales, tomamos esto como argumento, que x es mayor o igual que 1. Ajá. Si lo ve de esta forma. Entonces sí, o sea, siempre es posible ajustar los términos de una serie o de una sucesión, incluso donde vimos las sucesiones fue donde lo hablamos o lo trabajamos. ¿Sí? Los podemos ajustar a una función, ¿sale? O siguen el comportamiento o el desarrollo conforme a la función, ¿vale? Cuando trabajamos con los reales siempre es mayor o igual que 1. Sí, fundamentalmente es mayor o igual que 1. Pienso que su duda va más o menos por ahí, esos ejercicios en donde se piden comprobar ciertas series y Sí. dice que los X está entre, por ejemplo, el X está entre -1 y 1, cosas así. Bueno, ese X es un real, pero es parte, o sea, ese X es parte de los términos de la serie. No es la función asociada a la serie, a los términos de la serie. ¿Me explico? ¿Vale? Esa es la idea. Ok, vamos a continuar entonces. Dejemos con un ejemplo adicional. Permítame. Ok. -1 a la n-1 multiplicado por 2n dividido entre 4n-3. Esto está de volada. ¿Qué es lo primero que dijimos que íbamos a comprobar? Lo del límite, ¿no? La fuera convergencia de cero. AN, ¿no? Ajá, la convergencia. ¿Vale? ¿Qué pasa con esto de aquí? ¿Cuánto vale el límite? Un medio. Un medio. Que es, en principio es distinto de 0, entonces viola una de las restricciones o una de las condiciones de la prueba. Esta de aquí, ¿no? O sea, se requiere que el límite sea igual con 0, entonces ya, ¿no? Simplemente no podemos concluir. O sea, más bien es lo que se diría aquí, no podemos concluir. ¿Sale? Concluir. Así, directamente que sea convergente, ¿no? Ahí está. ¿Alguna duda o comentario? Yo tengo una, profe. ¿No hay algunas series alternantes, pero que no tengan el factor ese del -1 a la n-1?
O sea, todas las que lo tengan, ya sabemos que son alternantes, pero las que no lo tienen, sabemos que no lo son. Ajá, exacto, sí. O sea, si no tienen, ajá, exactamente, eso es a lo que voy, de hecho. O sea, no podemos concluir con base en el criterio de alternantes. Pero ahí va una alternativa. Es lo que les decía hace rato. O sea, tenemos alternativas. Si no funciona un criterio, o sea, no podemos concluir con base en ese criterio, quizás sí podamos concluir con base en otro. Hay otro criterio que podemos utilizar, pero aquí hay que incluir el término alternante, precisamente como dice su compañera. El menos 1 al n menos 1, 2n entre 4n menos 3. ¿Sale? ¿Qué pasa con este límite? O sea, tiene dos partes, de hecho. O sea, lo podemos ver así si quieren, ustedes, como dos partes. Si la potencia n es par, entonces el signo es positivo. Perdón, el signo es negativo, si es par. O sea, si vale 2, 2 menos 1 es impar y entonces queda negativo. Si es impar, entonces queda positivo. Ajá. La n. Entonces tiene dos posibilidades. Que sea el límite cuando n tiende a infinito de 2n dividido entre 4n menos 3, o que sea el límite cuando n tiende a infinito de menos 2n dividido entre 4n menos 3. En cualquiera de los dos casos es 0. Distinto de 0, perdón. Y ese distinto de 0 es lo que nos permite concluir. ¿Qué cosa? Que la serie es divergente. Pero ojo, o sea, con todo y el término alternante. Porque es lo que nos dice el criterio. Sí estamos, sí me siguieron. O sea, tienen la serie AN, pero todo, o sea, si el límite, cuando n tiende a infinito del AN es distinto de 0, entonces ahí es cuando podemos concluir que la serie es divergente. ¿Vale? En ese caso. ¿Y qué es lo que acabamos de comprobar? O sea, la idea de esto es que no podemos concluir a partir del criterio, pero sí podemos concluir utilizando el otro criterio, el criterio de divergencia, precisamente. ¿Se acuerdan que así le llamamos a esa parte? El criterio de divergencia. ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Pues entonces vamos a dejarlo ahí, ¿vale? O sea, ya vimos varios criterios, ya vamos avanzando un poquito más en el análisis de series. Mañana vamos a seguir viendo más alternativas. Ya vamos a empezar a involucrar esto del valor absoluto para ver qué pasa cuando las series no son alternantes, pero sus términos no todos son positivos. Ajá. Y bueno, las alternativas, precisamente. ¿De hecho? Bueno, pues nada, nos vemos mañana, que tengan bonita tarde y sigan echando ganas. Gracias, profe.